Hola, vamos a estar hablando en este video sobre CSS en JS. Bueno, ¿qué es CSS en JS? Se trata de un método para construir estilos CSS basados o escritos meramente en JavaScript, ya con una estructura de objetos. Me ha surgido esta idea porque últimamente he estado trabajando mucho sobre todo con web components en diferentes tipos de proyectos, y una de las cosas que más se me ha complicado con el tema de los web components es que obviamente para que este componente pueda tener el comportamiento que tú esperas, tiene que tener ligado un estilo CSS. Eso implica que tienes que tener tu archivo del web component más el archivo de CSS. Cuando hablamos de CSS en JS pueden surgir algunas preguntas. Primero que nada, ¿por qué querría escribir CSS en JS? Primero que nada, para hacer que el código de cada uno de mis componentes se respete y no dependa de un archivo CSS. Esto implica de que los creadores de componentes específicos son los responsables de dominar o configurar el estilo de su componente sin tener que dejarle esta tarea a los desarrolladores de estilo que posiblemente estén incluidos en tu proyecto. Muchas veces vas a estar en proyectos en los que tú no eres el encargado de dar los estilos y vas a tener que estar lidiando con una persona que es la que va a tener el control de la configuración del CSS. Sin embargo, cuando trabajamos de esta forma, toda la responsabilidad de la configuración del estilo recae sobre el desarrollador del componente, y esto te da mayor libertad y flexibilidad para trabajar los estilos como tú desees. Con respecto a la segunda pregunta, si esto implica de que todos los estilos son desarrollados y son escritos en línea, no es así. La idea es crear una lógica de trabajo en la que se construya la hoja de estilo, las clases y los selectores, todo dentro de un marco de espacio de trabajo de tu componente. Así, cuando tu componente se renderiza, lleva su estilo específicamente indicado dentro de él. Y lo último, esto es específico de React o frameworks similares, es decir, que la idea me ha surgido basándome un poco en la parte de React. Sin embargo, pues también intento de que estos conceptos que tienen estos frameworks puedan ser aplicables a cualquier tipo de proyecto. Esto implica de que no importa si estoy desarrollando algo en React o en Vanilla.js, pueda abstraer esos conceptos que alguien más ya creó y poderlo implementar dentro de un proyecto propio. Dicho esto, pues iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Yo tengo un repositorio en GitHub que voy a compartir en la descripción del video, en la que están múltiples ejemplos de cursos de JavaScript que he hecho, etcétera. Y lo vamos a compartir acá. Lo primero que queremos es crear dentro de nuestro entorno de trabajo un archivo donde vamos a colocar todas las configuraciones de la clase que se va a encargar de renderizar nuestros componentes. Yo le he llamado double-star-render.js, y dentro de ella vamos a colocar una pequeña estructura de una clase que extiende de la clase HTML Elements. La idea de esto es que este método contenga una lógica de web components. Por lo tanto, hay que definir el web components y declararlo. Y en este caso, pues lo voy a declarar con el nombre w-style, y va a llevar su nombre definido por mi clase w-style-render. Ahora, esta clase va a tener algunos métodos específicos. Uno de ellos va a ser el constructor, que invoca el método super, que me permite poder acceder a todos los métodos de atributos de la clase que hereda HTML element. Y vamos a tener dos métodos específicos. Uno va a ser el attribute
change callback, que hace o ejecuta funciones cuando hay un cambio dentro del elemento, y vamos a tener el connected callback, que ejecuta cuando hay el archivo cargado dentro del DOM. Estos dos métodos básicamente son el método change y el método load de cada uno de los elementos HTML. Este componente básicamente lo que va a hacer es una etiqueta que va a tener dentro una etiqueta style, y esa etiqueta style va a tener todas las clases y las propiedades que se hayan construido o definido cuando se invoque a este componente. Entre ellos vamos a tener que dentro del método connected callback debemos de crear toda la estructura y la lógica de la aplicación. Voy a declarar un método llamado drawStyles. Dentro del método drawStyles vamos a construir toda la lógica de cómo se define la etiqueta de estilo que va a tener nuestro web component. Por ello vamos a declarar una etiqueta style, una variable style, que va a ser un document.createElement styles. Se supone que cuando yo estoy construyendo etiquetas styles, estas llevan un sinnúmero de clases y cada clase lleva sus propiedades. Por lo tanto, al momento que yo invoque a este web component, yo necesitaría definirle cuáles van a ser cada una de sus clases. Por lo tanto, vamos a definir que vamos a tener un arreglo de clases que básicamente va a ser un atributo más de wstyles. Por lo tanto, acá definimos que esto va a ser una de las propiedades del objeto y vamos a llamarle classList. Lo pongo en mayúscula la primera, dado que no se debe de confundir con la palabra reservada classlist. Para ello, pues obviamente esto va a ser una clase. Y la lógica es que dentro de la etiqueta style vamos a colocar el inner HTML como texto plano sin más, y obviamente esto, al ser interpretado por el DOM, el navegador, pues lo va a entender como que fue una etiqueta sin problema. Acá, anterior a esto, vamos a declarar una variable llamada bodyStyles, la cual va a ser todo el cuerpo del estilo y el que se va a construir de forma dinámica basado en los objetos que le pasemos. Adicional a esto, voy a definir un body class, pero esta ya sería un body class por cada una de las clases que encuentre. Entonces colocamos la variable body class, que también va a ser una cadena por defecto que va a estar vacía. Una vez hecho esto, pues nos resta comenzar a iterar cada una de las propiedades de la clase. Voy a utilizar, dado que lo que le vamos a pasar son objetos JSON, pues vamos a hacerlo por medio de un ciclo for-in, dado que este se adapta un poco mejor a el propósito de lo que voy a construir. Voy a ir recurriendo cada una de las propiedades del objeto clase y vamos a colocarle por cada objeto va a tener un arreglo llamado CSS props. Esto con la intención de que todas las propiedades que le corresponden a cada clase estén dentro de un arreglo. Por ello, simplemente vamos a reescribir al body class. Vamos a decirle que body class sea igual a body class más
Vamos a utilizar la sintaxis de multilínea para poder escribirlo con un poco más de comodidad, y simplemente colocamos el nombre del prop, que va a ser básicamente la propiedad de la clase que vamos a estar ejecutando, por ejemplo height, width, transition, etcétera. Y luego vamos a colocar lo que sería el class .cssprops, y entre corchetes pues le pasamos el valor de la prop. Entonces básicamente lo que haríamos es, por cada propiedad que encontremos en el arreglo CSS class, vamos a agregarla a la cadena. Entonces vamos a tener cada una de sus propiedades con su valor, y todas van a estar agregadas en la misma cadena. Una vez que hemos hecho esto, simplemente vamos a construir el body class, que en este caso hay que definirle un class name. Vamos a seguir utilizando la misma sintaxis del multilínea para evitando estar poniendo tantos signos más, y prácticamente solo le daríamos que el class.name sería el nombre de la clase, o sea, una propiedad que debe tener este objeto, y luego debemos de pasarle dentro de llaves lo que sería nuestro body class. Esto con la intención de no crear más variables innecesarias. Entonces, una vez que se ha iterado todo el CSS props, lo que hace es, al body class le agregamos simplemente el nombre de la clase y lo que sería lo que ya habíamos cargado anteriormente, lo que serían todas las propiedades de esta clase dentro de una llave. Y así hemos construido la sintaxis en forma de cadena de lo que sería una clase de CSS. Adicional a esto, una vez que hemos terminado eso, lo que hacemos es colocar estos valores en el body style, porque recordemos que va a haber una nueva iteración y obviamente body class se reescribiría. Entonces body style sería igual a body style más body class. Y con esto ya tendríamos una sintaxis básica de cómo sería la construcción de una clase. Una vez que se ha terminado todo esto, que ya tenemos todas las iteraciones, pues básicamente simplemente decirle a style que style va a ser igual .innerHTML va a ser igual a lo que sería body style, y simplemente le decimos a nuestro elemento que haga un this.append. En este caso this sería el wstyles.append de quién, de styles. Y de esta manera tenemos un web component que recibe como parámetro un objeto con diferentes nombres de clases y class list, y construiría de forma dinámica una etiqueta style dentro específicamente del componente. Posterior a esto, solo nos resta agregar esta función dentro de Connect Callback. Vamos a ejecutarla, y también lo podemos ejecutar al momento de crear un cambio de atributo. Por ejemplo, cuando modificamos las clases como tal, pues podemos perfectamente hacer el draw style sin ningún problema. Otra cosa es que podríamos definirle que al momento de que haya un cambio de atributo, su contenido HTML sea liberado, para evitar que se estén ejecutando nuevos, agregándole más clases repetidas cada vez que yo cambio un atributo y se sobreescriban totalmente cada una de ellas.
Hasta ahí no tenemos ningún problema, porque básicamente pasar una lista de objetos que tengan la característica className y tengan el arreglo interno CSS props. Pero viene luego la pregunta: ¿es realmente práctico esto al momento que yo estoy construyendo los estilos de esta forma? Porque recordemos que ya los entornos de desarrollo, los editores de código, básicamente tienen el IntelliHenge, que perfectamente te va ayudando con la escritura de las propiedades. Por lo tanto, tú no necesariamente tienes que saber exactamente cómo se llama cada una de las propiedades para poderlo construir. Esto, si lo hacemos de esta manera, obviamente no vamos a tener a mano toda la gama de ayudas que tiene en nuestro archivo CSS, y esto es complicado y realmente no es algo tan práctico, pero eso lo podemos solucionar. Para ello vamos a ir definiendo cuál va a ser la estructura lógica que van a tener cada uno de los elementos de ClassList. Por lo tanto, declaramos una clase, en este caso le vamos a llamar WCSS_class, que va a tener un constructor. Dentro del constructor vamos a ir definiendo algunas cosas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el className, el cual va a determinar el nombre de la clase. Recordemos que className es una propiedad que estamos asumiendo posee nuestra clase, nuestro objeto clase dentro de la iteración de ClassList, aunque por el momento le he llamado name. Ya eso lo vamos a modificar ahora mismo. Y adicional a esto vamos a recibir algo que se va a llamar el proplist, que básicamente va a ser la lista de propiedades que vamos a tener dentro de nuestro objeto. Para que haya una especie de inteligencia al momento en la escritura, vamos a determinar que este proplist va a ser igual a un componente que tenga ya predefinido algunas propiedades. Estas propiedades básicamente van a ser todas las propiedades de nuestro objeto. Para ello le vamos a llamar una instancia la vamos a igualar a una instancia de un objeto llamado CSSProps. El objeto CSSProps, realmente la clase como tal no existe. Sin embargo, ya la vamos a ir definiendo para que no tengamos problemas al momento de ejecutar todo esto. Ahora solo vamos a definir cuáles son los nombres del objeto. Recordemos que una cosa es el parámetro y otra cosa es el nombre de la propiedad. Entonces le vamos a determinar de que el name de WCSS_class sea igual al className, y le vamos a determinar que la CSSProps va a ser igual al proplist que le estamos pasando como parámetro. Una vez hecho esto, ya tenemos el esquema como tal, por lo que básicamente solo debemos de verificar que todo esté correcto. Estamos determinando de que todos los objetos de ClassList van a ser clases del tipo WCSS_class. Luego, cada uno de estos elementos class va a tener una propiedad llamada name, la cual utilizamos acá, y una propiedad llamada CSSProp, que va a ser un objeto con diferentes propiedades. Este objeto va a estar definido por el parámetro proplist, que va a recibir nuestro WCSS_class, y la clase proplist la vamos a colocar acá arribita. Esta clase la vamos a copiar por acá. La he tomado de la W3C School, que es la página donde podemos encontrar diferentes tipos de características de CSS, HTML, etcétera. Ahí está la lista completa de todas las propiedades CSS. Y esta clase, pues básicamente allí podemos observar lo que hace es determinar dentro de ella diferentes características. Ahí tenemos todas las propiedades CSS. Yo todos estos valores los he igualado a null para que no tengan valores por defecto. Esto con la intención que a posteriori uno pueda redefinirle algunos parámetros o valores
si uno quiere profundizar más en esto. Por el momento yo creo que con eso es suficiente, porque ya con solo que te sugiera el nombre de la propiedad, pues ya vamos bastante adelantados. He comentado algunas, por ejemplo el @charset, el font face, todo lo que tiene que ver con el import, el keyframe y el media, porque estas propiedades como tal tienen comportamientos distintos y esos comportamientos debemos de programarlos. Pero el resto de los elementos son comportamientos básicos: nombre de la propiedad más un valor que en CSS perfectamente puede ser una cadena. Normalmente todos los valores vienen en estilo cadena, por lo que no va a haber ningún problema al momento de definirlo. Una vez hecho esto, pues vamos a construir acá dentro de nuestro proyecto un archivo llamado index.js, el cual va a ser el encargado de procesarme todo lo que sería el índice de mi página. Vamos a agregar también un nuevo archivo que va a ser un index.html. Vamos a definir que este HTML va a tener una estructura HTML5 básica y va a tener algunos archivos scripts con uno va a ser invocación a lo que sería nuestro archivo style render, y el otro va a ser invocación al archivo index. Acá no hay mucha ciencia, vamos a colocarle a este body un identificador. Esto siempre es algo que yo recomiendo para que podamos agregarle componentes de forma rápida. Y luego vamos a construir acá dos elementos div. Uno que va a tener un identificador llamado myDiv, y el otro elemento div que va a tener un nombre de clase llamado myDiv. Ahí no va a haber ningún problema porque lo vamos a determinar que uno es un identificador y el otro es una clase. Ahora nos vamos al index.js, vamos a ir determinando algunas propiedades. Le vamos a decir a que vamos a construir lo que sería myStyle, que va a ser igual a un document.create, que va a tener por tipo lo que sería un wstyles. Aquí tenemos que ponerle el mismo nombre del web component. Ahora le vamos a decir que mystyles.classList, pero recordemos que es el classList con C mayúscula, para no confundirse con la propiedad básica del base del JavaScript. Y acá simplemente le vamos a decir que esto va a ser un arreglo de objetos. ¿Qué objeto le vamos a colocar? Bueno, le vamos a colocar objetos del tipo WCSS class. Vamos a crear aquí un new WCSS class. Podría crear los objetos por fuera, pero creo que no tiene mucho sentido. Podemos observar que cuando yo construyo el objeto, me está determinando que el primer parámetro es un nombre que puede ser cualquier valor. En este caso lo voy a pasar específicamente una cadena de texto, y el segundo objeto es un prop list basado en el objeto CSS props. Por lo tanto, acá simplemente le vamos a decir que este va a ser el que determine myDiv. El estilo de myDiv es del identificador ID, y la lista de propiedades. Y aquí viene lo interesante, que acá yo puedo invocar a cualquier propiedad que posea nuestra clase CSS props. Ahí tenemos toda la lista de todas las propiedades que son de CSS. Estoy notando que hay algunas que me hacen falta. Por ejemplo, no está la propiedad background, pero no pasa nada. Voy a colocar acá background color, background, así nomás. Aquí no importa que la propiedad no esté en la lista, después la podemos agregar para que no tengamos ninguna clase de problema. Aquí le vamos a poner un color red,
vamos a darle coma, le vamos a dar un height. Allí podemos ver todas las propiedades: line height, max height, min height, el height como tal. Determino que voy a colocar el height, en este caso le vamos a dar 500 píxeles. Y acá tenemos que definirle que tienen que ser cadenas, porque ahorita le estamos determinando que todas las propiedades que le estamos pasando son del tipo cadena. Vamos a hacerle un width. Este width determinamos que va a ser de, por ejemplo, 200 píxeles. Ya. Y ahora podemos perfectamente invocar cualquier otra propiedad. Algo importante es que las propiedades que tienen guiones, por ejemplo, align items, dado que tienen un guión, necesitamos que vayan dentro de comillas. Sin embargo, aquellas propiedades que no tienen guiones, por ejemplo width, height, es indistinto de que lleven o no lleven comillas simples. Recordemos que estos son arreglos asociativos de JavaScript. Acá voy a colocar otro objeto. En este caso le vamos a decir que no va a ser nuestro selector ID, sino que va a ser nuestra clase. Le vamos a dar otro color, por ejemplo color blue, y vamos a ponerle otras propiedades para que no tengamos ningún problema. Otra cosa interesante que podemos determinar aquí es que el name no está atado a que sea específicamente un nombre. Yo podría acá tener por ejemplo un nombre más largo o más complejo. Incluso podríamos tener el hover, la propiedad hover, etc. De hecho, podemos hacer la prueba para que no haya para que no quede en el aire, y le vamos a decir que cuando el deep hover, vamos a poner aquí deep hover, y que tenga, por ejemplo, un tamaño un poquito más grande, 300 y 300. Ya, ok. Dado que este script lo estamos haciendo en global y lo tenemos en el head, entonces lo que tenemos que hacer es agregar cualquier ejecución de este código que tenga afectación sobre nuestro DOM. Lo tenemos que hacer mediante una función load. Entonces vamos a definirle acá que el document o el Windows, para que Windows.event listener, vamos a ponerle aquí el evento load, y cuando haga un load, pues básicamente nos llame a esta función, y lo único que vamos a hacer es decirle que al root, recordemos que se llama root, vamos a hacer algo, voy a llamarlo myRoot. ¿Por qué? Porque me acabo de fijar que root es una palabra reservada de JavaScript, entonces mejor nos ponemos en salud. Y le decimos que el root va a tener un punto append, de quien, bueno, va a ser un append de myStack. Si ahora nosotros visualizamos esto, pues simplemente vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver que aquí me está diciendo aquí en error que myRoot no existe. Vamos a ver si es cierto. Así, no he guardado el cambio. Entonces ya, ahora listo, actualizamos y se nos da perfecto. Tenemos acá el código, tenemos nuestro objeto, como lo tengo en modo móvil, pues se miraba así, pero miren, acá está, lo señalo, se aplica perfectamente el hover sin problema. El otro elemento está ahí sin cambio. Si yo inspecciono este código, lo que vamos a tener es lo siguiente: vamos a tener el body con el ID myRoot, vamos a tener dos elementos div, uno con un identificador myDiv y el otro con una clase myDiv, y vamos a tener un elemento wStyle. El wStyle, que es el web component que hemos construido para que nos haga esta renderización, simplemente la inspeccionamos y podemos acá visualizar cómo se construyó todo lo que sería nuestro estilo CSS. Interesante acá que también se han agregado cada uno de los puntos, pero si yo obviamente inspecciono acá, se aplican perfectamente los estilos sin ninguna clase de problema. Obviamente estos son características bastante iniciales.
sería muy interesante que se pudiera profundizar. Si tú vas a trabajar con algo como esto, pudieras profundizar en todo lo que tiene que ver con los media query, los keyframes, etcétera. Siempre buscando la manera de cómo hacer un algoritmo que te construya esta sintaxis, esta semántica sin ninguna falla. Con lo referente a estilos básicos, no tenemos ningún problema acá. Ya vimos que podemos perfectamente utilizamos el hover, perfectamente utilizamos el div, y no hubo ninguna dificultad con la renderización de la clase. Y bueno, ya hablando meramente de lo que es la lista de CSS props, pues me di cuenta, como mencioné, que hay algunas propiedades que no están en la lista, pues solamente habría que buscarlas y agregárselas a posteriori. Espero esto les sea de utilidad. La idea, ¿verdad?, no es decir dejen de usar CSS, porque en ningún momento, ¿verdad? CSS es sumamente importante. Este es simplemente una forma de trabajo que podemos tener para cuando estamos trabajando sobre todo con aplicaciones orientadas a componentes estilo web components que no traen este tipo de implementación, porque por ejemplo, como mencioné en React, ya esta implementación ya está determinada por el mismo framework. En este caso, tú, si vas a hacer una aplicación que no sea de React, pues vas a tener que hacerlo. Si quieres trabajar de esta forma, vas a tener que hacer una implementación similar. Siempre puedes hacer el típico style con una cadena estática, pero vas a tener el problema de que vas a necesitar hacer pruebas un poquito complicadas. Sin embargo, con esta arquitectura, pues puedes perfectamente trabajar como que estuvieras trabajando muy similar a un archivo CSS, pero meramente en tu JavaScript. Espero que les sea de utilidad y bueno, hasta la próxima.